Elena sacudió el polvo del último cajón de la cómoda de caoba. 3 semanas habían pasado desde el funeral de su madre, y la casa guardaba demasiados secretos. Sus dedos toparon con un sobre amarillento escondido bajo el forro despegado del fondo. La carta tenía el borde desgastado, como si alguien la hubiera abierto y cerrado cientos de veces. Extrajo los papeles con cuidado. Una fotografía en blanco y negro se deslizó sobre su regazo. El aire abandonó sus pulmones cuando reconoció a su padre sonriendo bajo un árbol que no había visto jamás. La fecha escrita al reverso marcaba 2009, 7 años después de su supuesta muerte. Las letras manuscritas danzaban frente a sus ojos nublados. Fernanda, es mejor que Elena no sepa dónde estoy ahora. Quizás algún día entienda que fue lo mejor para todos. La caligrafía era inconfundible. Esos trazos alargados que su madre siempre había descrito como la letra de un hombre que tenía prisa por vivir. El suelo bajo ella pareció desvanecerse. 25 años creyendo que su padre había muerto en un accidente, 25 años visitando una tumba vacía cada cumpleaños. Elena permaneció inmóvil, con la evidencia de la mentira más grande de su vida temblando entre sus manos. Elena observó la carta con manos temblorosas, mientras el ventilador del techo agitaba el aire caliente de la habitación. A sus 35 años, había construido una vida ordenada como editora, en la Ciudad de México, lejos del pueblo que ahora la rodeaba con sus calles estrechas y casas de colores deslavados. 3 semanas atrás, antes del funeral, su existencia seguía un guión previsible. Reuniones editoriales, cenas con amigos, videollamadas semanales con su madre. El mito familiar del padre heroico había sido el pilar sobre el que Elena edificó su identidad. Un bombero valiente que pereció salvando a una familia atrapada en un incendio cuando ella apenas tenía 8 años. Su madre había preservado esta historia con tanto esmero que Elena podía recitar detalles precisos. El uniforme azul, la condecoración póstuma, incluso el olor a humo que nunca abandonó su chaqueta. Cada 17 de octubre, Elena y su madre visitaban religiosamente el cementerio municipal. Depositaban girasoles amarillos sobre la lápida de mármol gris, donde descansaba Antonio Herrera, 1962-1995, siempre en nuestros corazones. Elena había crecido escuchando anécdotas sobre cómo él la llevaba sobre sus hombros por el parque central, cómo le enseñaba constelaciones desde el patio trasero en noches despejadas. Ahora, con las palabras de la carta quemando su conciencia como ácido, esos recuerdos se desintegraban. La tumba que había visitado durante 26 años contenía a un desconocido. Su padre no había muerto. Heroicamente, simplemente había elegido desaparecer. Y su madre, con esa sonrisa triste pero digna, había tejido la mentira. Elena vaciaba cajones y estantes con movimientos bruscos, dejando caer objetos al suelo. La carta había desencadenado una búsqueda frenética en el estudio de su madre. Su respiración entrecortada resonaba contra las paredes mientras revisaba carpetas amarillentas y sobres olvidados. Tras 2 horas, sus manos se detuvieron en un sobre manila escondido tras los libros de contabilidad. El papel crujió entre sus dedos cuando extrajo un documento legal con sellos oficiales. No era un certificado de defunción, sino papeles de divorcio, firmados hace 25 años. Elena se dejó caer en la silla giratoria,
con el mundo, desmoronándose a su alrededor. El ventilador seguía su monótono vaivén mientras ella procesaba la información. Su padre no había muerto en aquel accidente. En el último cajón del escritorio, bajo llavero, descubrió una libreta de tapas azules con la caligrafía precisa de su madre. Cada página contenía fechas, cantidades y la misma dirección en Veracruz repetida mes tras mes durante 2 décadas. Las transferencias bancarias coincidían con los cumpleaños de Elena y fechas importantes en su vida. La última anotación, de apenas un mes antes del fallecimiento de su madre, incluía un número telefónico. Con manos temblorosas, Elena cerró la libreta. La mentira que había sostenido toda su infancia se desvanecía bajo el peso de la evidencia. Su padre estaba vivo, respirando el mismo aire que ella. Elena miró fijamente la dirección garabateada en el reverso de la fotografía, mientras sus dedos se deslizaban sobre el teclado. Había pasado la noche entera debatiéndose entre llamar a su tía Laura o investigar por su cuenta. Contactar a Laura significaba exponer lo que había encontrado, admitir que estaba cuestionando la historia familiar que todos habían aceptado por décadas. Sus ojos ardían por la falta de sueño cuando finalmente tecleó la dirección en el buscador. El resultado apareció casi al instante. Un restaurante llamado El Rincón Jarocho, en Guadalajara. Un negocio pequeño, con reseñas dispersas y fotos borrosas de platillos veracruzanos. El teléfono vibró en su mano mientras contemplaba las imágenes. Era un mensaje de su jefe preguntando cuándo regresaría. Elena respiró hondo, enderezó la espalda y marcó el número de la oficina. La voz de Mariana, la recepcionista, sonaba distante mientras Elena explicaba que necesitaba extender su licencia por duelo otra semana. Las palabras salieron con una seguridad que no sentía. Lealmente, una determinación nacida más del desconcierto que de la convicción. Después de colgar, Elena abrió la aplicación de aerolíneas y comenzó a revisar vuelos a Guadalajara para el día siguiente. Sus manos temblaron ligeramente mientras ingresaba los datos de su tarjeta de crédito. Cada tecla presionada era un paso más lejos de la comodidad de la ignorancia. La confirmación de reserva iluminó la pantalla mientras el sol de la tarde proyectaba el aroma a especias y aceite de oliva inundó las fosas nasales de Elena apenas cruzó la puerta del restaurante Sabor Mediterráneo. Se ubicó en una mesa alejada, desde donde podía observar la cocina a través de una ventana rectangular. Sus manos temblaban mientras desplegaba el menú. Lo sostuvo frente a su rostro como un escudo, mirando por encima del borde. Y entonces lo vio. Un hombre de 65 años, cabello entrecano y hombros anchos, se movía con precisión entre los fogones. El cuchillo en sus manos danzaba sobre la tabla de picar, con la misma cadencia que Elena recordaba de las pocas cenas familiares de su infancia. Aquel gesto al levantar la barbilla cuando probaba una salsa. El toque nervioso a la oreja izquierda. Detalles enterrados en su memoria que ahora emergían como burbujas en agua hirviente. Este extraño llevaba el nombre de Roberto Salinas en la etiqueta de su uniforme blanco. No Manuel Ortiz, el padre heroico que, según su madre, había fallecido protegiendo a otros. No el hombre cuya fotografía había besado cada noche antes de dormir durante su niñez. Este desconocido reía abiertamente, palmeaba espaldas, impartía órdenes con naturalidad. Un hombre vivo, respirando
existiendo, cuando debería llevar 25 años muerto. La imagen del padre sacrificado se desmoronaba ante sus ojos, reemplazada por un impostor que había elegido abandonarlos. Elena sintió náuseas. El mundo a su alrededor parecía distorsionarse. Elena regresó al restaurante 3 días después, esta vez como clienta. Se sentó en una mesa desde donde podía observarlo trabajar, casi hipnotizada por cada movimiento. El local estaba medio vacío, apenas 5 mesas ocupadas y un murmullo de conversaciones que enmascaraban su respiración nerviosa. Estudió sus gestos mientras limpiaba la barra, su forma de hablar con los empleados, buscando rasgos que pudieran confirmar lo imposible. La última vez que había visto a su padre, tenía 11 años. Ahora, a sus 36, Elena lo contemplaba como a un extraño conocido, alguien que llevaba la cara de su pasado, pero habitaba un presente completamente ajeno. Cuando se acercó a su mesa para preguntar si todo estaba bien, Elena respondió con voz controlada que la comida era excelente, mientras sus ojos recorrían las arrugas de ese rostro que alguna vez besó cada noche antes de dormir. Un joven camarero se aproximó y lo llamó Javier. El jefe quiere verte, añadiendo para Elena que nadie cocinaba como él después de casi 25 años en el restaurante. La cronología encajaba perfectamente. Su padre había muerto hacía 23 años. Al salir, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro, trayendo una claridad dolorosa. No podía seguir fingiendo normalidad. No podía regresar a su vida de antes, no sin respuestas. La verdad, como el viento frío mordió el rostro de Elena, mientras esperaba junto a su auto en el estacionamiento trasero del restaurante. Las luces del local se fueron apagando una a una. Extrajo la fotografía de su bolsillo y la contempló bajo la luz amarillenta del poste cercano. La puerta trasera del restaurante chirrió al abrirse. Carlos apareció, ajustándose la chaqueta sin advertir su presencia, hasta que ella dio 2 pasos hacia él. El reconocimiento inicial en su mirada se transformó en confusión cuando Elena extendió la mano con la fotografía. Las llaves que sostenía tintinearon contra el pavimento cuando sus dedos se aflojaron, involuntariamente. «Soy Elena, tu hija», susurró ella, con una voz que apenas reconoció como propia. El tiempo pareció congelarse mientras él observaba alternadamente su rostro y la imagen. Sus hombros se hundieron como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Lo más desconcertante para Elena fue la ausencia de sorpresa en sus ojos, solo una resignación que sugería que siempre había temido este momento. Carlos recogió las llaves con movimientos lentos, casi mecánicos, mientras la luz del estacionamiento proyectaba sombras alargadas sobre su rostro envejecido. «Ven conmigo», dijo finalmente, señalando hacia un pequeño banco de madera junto al muro del restaurante. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo. El café tenía un aroma dulzón que contrastaba con las palabras amargas que flotaban entre ellos. Elena observaba cómo su padre revolvía el azúcar en su taza, evitando mirarla directamente. Entre sorbos nerviosos, él fue desenredando una verdad muy distinta a la leyenda familiar. No hubo heroísmo en su partida, solo una espiral de adicciones y deudas que amenazaban con arrastrarlo todo. Su madre lo había encontrado inconsciente en un motel de carretera rodeado de botellas vacías y pagarés impagables.
Elena apretó su taza mientras escuchaba sobre el acuerdo que selló sus destinos. Él renunciaría a todo contacto con su hija a cambio de que su madre guardara silencio sobre sus problemas. $50,000 cambiaron de manos aquella noche, y él desapareció hacia el sur, arrastrando su vergüenza como única compañía. El hombre frente a ella no era el monstruo que había imaginado, pero tampoco la víctima de una injusticia. Era solo alguien que había tomado el camino fácil, igual que su madre con su elaborada ficción protectora. Mientras pagaba la cuenta, Elena comprendió que la mentira no había sido solo para protegerla a ella, sino para que su madre pudiera seguir adelante sin cargar con la humillación pública. La verdad resultaba más complicada que cualquier versión que hubiera imaginado, y ahora debía decidir si continuaría con la historia familiar o comenzaría a escribir una nueva, esta vez basada en una incómoda realidad. El álbum de fotografías pesaba sobre el regazo de Elena mientras pasaba las páginas desgastadas. La lámpara del hotel proyectaba sombras sobre las imágenes familiares que ahora parecían pertenecer a extraños. Sus dedos se detuvieron en Mia Simov, una foto de su 8º cumpleaños. Alberto sonreía incómodo, apartado del grupo principal. Su madre lo miraba con una expresión que Elena ahora reconocía como culpa. Las piezas encajaban de manera dolorosa en su mente. Las ausencias inexplicables, las discusiones a medianoche, los silencios tensos durante las cenas familiares. Recordó aquel verano en Acapulco, cuando su madre había llorado al recibir una llamada telefónica. Elena había creído la explicación sobre la muerte de una amiga lejana, pero ahora se preguntaba si Alberto había estado detrás de aquella llamada. Con manos temblorosas, marcó el número de su tía Laura. La voz familiar respondió con un tono cauteloso cuando Elena preguntó directamente sobre Alberto. El silencio al otro lado reveló más que cualquier palabra. Tía Laura finalmente confesó conocer parte de la verdad desde hace años, pero haber respetado la decisión de su hermana. Una conspiración de silencio tejida con buenas intenciones la había mantenido ignorante de su propia historia. Las fotografías se volvieron borrosas, mientras las lágrimas nublaban su visión. 28 años de recuerdos debían ser reinterpretados bajo esta nueva luz. La protección que recibió se sentía ahora como una jaula invisible que había limitado su comprensión de sí. El apartamento de Roberto olía a cedro y a soledad. Elena recorrió con la mirada las paredes descoloridas mientras él preparaba té en la cocina diminuta. Se sentía como una intrusa en aquel espacio austero, tan diferente del hogar donde creció. La mesa del rincón sostenía una lámpara vieja y algunos libros gastados. Roberto se movía con cierta incomodidad, como si no estuviera acostumbrado a tener visitas. Cuando desapareció brevemente en el dormitorio, Elena notó una caja de cartón en la estantería, rotulada simplemente como E. Sus dedos temblaron al abrirla. Dentro encontró recortes amarillentos de periódico, su graduación universitaria, un artículo sobre la exposición fotográfica que realizó hace 3 años, incluso el anuncio de su matrimonio. El nudo en su garganta creció mientras descubría fotografías, tomadas a distancia, ella saliendo de edificios, caminando por parques, siempre ajena a la mirada que la seguía. Roberto regresó con un paquete atado con cordel. Eran cartas, decenas de ellas, fechadas a lo largo de mi 25 años. Querida Elena, hoy cumples 10 años, comenzaba una. Tu graduación me llenó de orgullo, decía otra. Jamás habían sido enviadas.
Elena pasó los dedos por la tinta desvanecida mientras su resentimiento se transformaba en algo más complejo. Roberto había permanecido en las sombras de su vida, un fantasma voluntario que renunció a su presencia pero no a su conexión. El café se enfriaba mientras Elena intentaba reconciliar al padre ausente. El mármol frío de la lápida reflejaba los últimos rayos del atardecer. Elena depositó un ramo de camelias blancas, las favoritas de su madre, sobre la tierra húmeda. Las fechas grabadas en la piedra, 1952-2020, enmarcaban una vida que ahora entendía distinta. El cementerio estaba casi vacío, solo. Un anciano a lo lejos regaba flores en otra tumba. Elena pasó los dedos por el nombre de su madre, sintiendo cada hendidura como una pregunta sin responder. ¿Por qué mantener la mentira durante tantos años? ¿Había sido amor o simplemente miedo a enfrentar las consecuencias? El viento agitaba las hojas secas alrededor de sus pies mientras sacaba su celular. Aún conservaba 3 mensajes de voz de su madre, guardados como un tesoro que nunca había querido borrar. Su pulgar tembló antes de presionar reproducir. La voz de su madre sonaba diferente ahora, cargada de significados que antes no había percibido. Elena, cariño, llámame cuando puedas. Estaba pensando en tu padre y una pausa reveladora. Elena cerró los ojos, detectando por primera vez la culpa escondida en aquellas inflexiones. Las nubes oscurecieron el cementerio mientras guardaba nuevamente el teléfono. Podía amar a su madre y reconocer sus errores al mismo tiempo. La verdad y el cariño no tenían por qué. Elena sostenía el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se emblanquecieron mientras escuchaba a Carlos hablar con admiración de su padre, el héroe familiar que nunca existió. La fotografía enmarcada del hombre que creía su progenitor descansaba boca abajo sobre la mesa de centro. A través de la ventana, las nubes grises presagiaban tormenta, un reflejo perfecto de su tumulto interior. ¿Cómo destruir la imagen que su hermano atesoraba? Cada palabra de Carlos era un puñal de culpa. Al colgar, el silencio del apartamento la envolvió como una manta pesada y sofocante. Roberto observaba desde el sillón, con ojos expectantes y manos inquietas que no paraban de frotar la taza de café ya fría. Él reclamaba un lugar en su vida con miradas suplicantes, pero también con la firmeza de quien exige un derecho postergado. Elena pasó sus dedos por la carta amarillenta que había guardado en el bolsillo de su chaqueta. La verdad pesaba tanto como el silencio de su madre, fallecida. Roberto habló sobre cicatrices familiares que no cicatrizan con mentiras, mientras Elena contemplaba fotos antiguas esparcidas sobre la alfombra desgastada. ¿Qué derecho tenía ella para desmoronar los cimientos de una familia construida sobre arena movediza? La lluvia comenzó a golpear contra el cristal cuando Elena finalmente levantó la mirada. No destruiría el pasado de Carlos, ni el recuerdo que todos tenían, pero tampoco seguiría viviendo en la oscuridad. La verdad sería, el álbum familiar descansaba abierto sobre la mesa del comedor. Elena pasó los dedos por la fotografía de su padre uniformado, ahora acompañada por una nueva imagen. La carta que su madre había guardado todos esos años. 6 meses habían pasado desde que descubrió la verdad. El reloj de pared marcaba las 5. Pronto llegaría su padre para el té semanal que ahora compartían. Estas reuniones, al principio tensas y llenas de
silencios incómodos, se habían convertido en un espacio donde las verdades, aunque dolorosas, podían respirar. Elena había elegido cuidadosamente a quien contar la historia completa. Carlos entendió, aunque le tomó semanas procesar que su tío no era el héroe perfecto que creía. Lucía la abrazó sin juzgar. Del cajón sacó las viejas medallas militares y las colocó junto a la fotografía de su madre, no como símbolos de gloria, sino como piezas de una historia más compleja. La mentira había sostenido a su familia durante décadas, pero ahora era la verdad, con todas sus imperfecciones, la que construía puentes. El timbre sonó. Elena cerró el álbum modificado, donde convivían ahora el mito y la realidad, el amor y la decepción. Al levantarse para recibir a su padre, sintió un peso diferente en el pecho. No más ligero, sino mejor distribuido, como si hubiera aprendido a cargar con una historia que, aunque imperfecta, finalmente le pertenecía por completo.